Así comenzamos esta edición de noticias aquí en Telediario. Qué bueno que está con nosotros, Vanessa. Un perro muy consentido, ¿no? ¿Seguro? Gracias por acompañarnos una vez más. Para nosotros es un verdadero placer poder informarle de lo más relevante que ocurre en Guatemala y el mundo entero. Bueno, y es que ya llegamos a viernes, estamos terminando una semana, pero iniciando el mes de abril. Así que nosotros hemos preparado lo más completo tanto en información nacional e internacional. Así que le damos la bienvenida y a esta hora le presentamos nuestros titulares. Salvó su vida, pero tuvo que matar a su esposo en defensa propia. Historia de mujer víctima de violencia intrafamiliar que fue condenada. Fuerzas de seguridad toman San Pedro y Ampuc y desarticulan estructura de extorsionistas. Peligro latente en carreteras. Nuevamente transporte extraurbano protagoniza accidente de tránsito. La otra incongruencia es, a pesar de que hay un acuerdo gubernativo que obliga a tener seguro de transporte extraurbano obligatorio, se ha convertido en un juego esto de mantenerlo vigente solamente cuando hay operativos. Por esa razón, Procuraduría de Derechos Humanos pide cambios a Ley de Transportes. Últimas reformas a ley electoral cuestionadas por analistas ven falta de recursos y voluntad para cumplimiento. Con creación de Gerencia de Asuntos Internos, nuevas autoridades buscan rescatar Superintendencia de Administración Tributaria. Tribunal tiene última palabra y decidirá si medios de comunicación cubren juicio por genocidio. Polémica sobre derechos humanos por retención de menor de 8 años en aeropuerto de Francia. Selección Nacional de Futsal inicia campamento en España. Así comienza Telediario. Información actual. Comenzamos con la información y por tercera semana consecutiva se registran accidentes de tránsito en carretera. Lamentablemente, los protagonistas siguen siendo los buses del transporte extraurbano. Varias personas resultaron heridas este viernes en 2 hechos de tránsito que se registraron durante la madrugada en las rutas al suroccidente y Pacífico, respectivamente. El primer percance ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana. Un autobús que se conducía por el kilómetro 125 de la ruta al suroccidente en Río Bravo, Suchitepeques, volcó aparatosamente con pasajeros a bordo. 4 de ellos sufrieron varios golpes en el cuerpo y ameritaron atención médica. El segundo hecho se registró 2 horas después en el kilómetro 138 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Tiquizate-Escuintla. Otro bus volcado, pero sin pasajeros heridos, aunque la mayoría recibieron atención por crisis nerviosa, según el reporte de Cuerpos de Socorro. Telediario, información actual. Y a criterio de la Procuraduría de Derechos Humanos es urgente hacer cambios a la ley y el reglamento de transportes. En los últimos días se han producido 5 percances viales en unidades del transporte extraurbano. El más aparatoso fue el que ocurrió el lunes 28 de marzo, cuando un bus de Transportes Tacaná volcó a la altura del kilómetro 16 de la ruta interamericana, dejando 19 personas muertas y 15 heridas. Ante los continuos accidentes, el defensor del usuario y del transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, señala la importancia de la renovación de la Ley de Transporte, que data del año 1940, y del Reglamento de Tránsito, que data del año 1996 y que asegura es congruente al marco legal vigente. Hoy los pilotos corren a velocidades, generan un hecho de tránsito y se dan a la fuga. Y aquí no hay un corresponsable. La otra incongruencia es, a pesar de que hay un acuerdo gubernativo que obliga a tener seguro de transporte extraurbano obligatorio, se ha convertido en un juego esto de mantenerlo vigente solamente cuando hay operativos. Hasta los transportistas reconocen que la ley vigente no funciona porque simplemente no se cumple. La verdad que en la Dirección General de Transportes debe tener más cuidado, porque todos esos accidentes que se ve, que se está viendo, es por la misma competencia. Hay una ley donde tiene que tener 1 hora o media hora de estancia. La PDH insiste en que las autoridades del Ejecutivo y el Congreso deben actuar rápido e implementar medidas que van desde educación vial, el tiempo de vida de las unidades y endurecer las sanciones emitidas. Telediario, información actual.
Y siempre en este tema, a partir de este lunes, la Dirección General de Transporte estará realizando operativos en carreteras para prevenir accidentes, pero es nuestro compañero Adrián Soto quien tiene todos los detalles. Adelante, Adrián, con tu informe. Buenas noches. Hola Maciel, amigos televidentes, muy buenas noches, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos comentarle que pues al mismo tiempo que se estaban realizando estos operativos que escuchábamos anteriormente, pues también ocurrieron otros accidentes de tránsito en diferentes puntos del país. A consecuencia de ello, pues nosotros intentamos hablar con el director general de Transporte Público para que nos diera a conocer cuál era la postura en concreto que se debía realizar a modo de evitar que los accidentes de tránsito en transporte público sucedieran al igual que han ocurrido en las últimas semanas. Como consecuencia, pues entonces hablamos con Erwin Robles, quien nos dio a conocer que, entre otras acciones, estarán solicitando al Congreso de la República reformas a la ley de tránsito a modo de poner más rigurosas las multas a los pilotos, tanto como a los transportistas que evadan sus responsabilidades. Por otro lado, también comentó que se estarán haciendo operativos permanentes en diferentes puntos, así que pues vamos a escuchar las declaraciones que el funcionario nos daba al respecto. A partir del lunes ya se instalan fijos puestos en Centro Norte y Centro Sur, ya con oficinas, con un equipo de inspectores, con una persona administrativa ya de fijo ahí, para que ellos trabajen como les vuelvo a repetir, entradas y salidas de la capital. Vamos a implementar, o en este caso darle seguimiento a 2 sedes regionales que tenemos, como la de Zacapa y Quetzaltenango. Ahí también vamos a mandar 2 equipos de inspectores. Se va a implementar más personal a manera de que podamos cubrir la zona oriente en Zacapa regionalmente y la de occidente también con equipos de supervisores e inspectores para que podamos tener un control y que podamos tener una operación más efectiva. Porque nosotros a veces montamos operativos o nos llaman de tal lugar, pero nosotros no tenemos un equipo en esas áreas. Entonces, de esta manera es que si alguien nos denuncia algo, por ejemplo, La implementación de estas sedes regionales tendría un costo aproximado de 50,000 quetzales que pues se estaría implementando tanto en Zacapa como en Quetzaltenango, teniendo en cuenta que hay que arrendar algún inmueble, como también contratar personal técnico y personal pues que se encargue de hacer los diferentes operativos. Por otro lado, el funcionario también resaltó un detalle muy importante, y es que en los últimos años esta dependencia del Ministerio de Comunicaciones ha acumulado 21 millones de quetzales en remisiones o multas que se han impuesto a las diferentes líneas de transporte y las cuales no han sido canceladas en su totalidad, y está buscando los mecanismos para tratar de conseguir este dinero. Compañeros, ese es el reporte que tengo por ahora. Muy buenas noches, continuamos con ustedes en el estudio. Buenas noches, estaremos pendientes de más informes a través de nuestra unidad móvil, pero siempre dentro de este mismo tema, durante los operativos de control y sanción para evitar percances viales en carreteras, las autoridades emitieron varias multas contra pilotos del transporte extraurbano, esto por incumplir la normativa, y nosotros le presentamos la siguiente gráfica con los detalles. 3 recibieron multas por no contar con seguro vigente de pasajeros. 15 recibieron sanciones por transitar con llantas lisas y distractores. Imagínese usted, transitaban con televisores y hasta bocinas. Las multas emitidas oscilan entre 200 a 15,000 quetzales. El mes de marzo dejó dolor en varias familias, esto debido a los accidentes de tránsito. En la siguiente nota nosotros le hacemos un recuento sobre estos hechos. Los últimos días de marzo han sido marcados por una serie de hechos de tránsito que han dejado como resultado decenas de muertos y heridos en la provincia. Las causas van desde exceso de velocidad, imprudencia y sobrecarga. El primer caso ocurrió el pasado 22 de marzo en pleno inicio de la Semana Mayor. Un autobús quedó sobre un pick-up que transportaba fruta. El hecho ocurrió en el kilómetro 167 de la ruta al suroccidente Cuyotenango-Suchitepeques. En el lugar 7 personas murieron, mientras que otras 34 resultaron heridas. El 28 de marzo otra tragedia ocurrió en el kilómetro 160 de la ruta interamericana, jurisdicción de Nahualá-Sololá. Un bus extraurbano cayó en un barranco. En el lugar murieron al menos 19 personas y más de 30 resultaron heridas. Un día después se registra otro percance vial en un camino de la aldea Paquipe en Tecpanchimaltenango. Un autobús que trasladaba maestros volcó en el lugar y dejó a 22 personas heridas. Un nuevo hecho de tránsito marcó la tarde del último día de marzo.
Un pick-up que se conducía en la carretera que conduce hacia el municipio de Jocotán volcó. 4 de sus tripulantes murieron y otros 10 resultaron heridos. Telediario, información actual. Esperamos que este mes de marzo puedan reducirse esas cifras de accidentes de tránsito. Por favor, maneje con mucha precaución. Enseguida nosotros continuamos con más información actual aquí en Telediario Emisión Estelar. Ya regresamos. De vuelta con más noticias, las fuerzas de seguridad tomaron San Pedro Ayampuc. Realizaron varios allanamientos y capturaron a supuestos extorsionistas. Una estructura criminal que se dedicaba a la extorsión de transportistas y comerciantes fue desarticulada por fiscales del Ministerio Público y personal especializado de la Policía Nacional Civil. La banda delincuencial también es vinculada de cometer el asesinato de por lo menos 3 personas, hechos que fueron investigados por autoridades. Como resultado, aseguran las autoridades, se obtuvo la captura de 5 de los integrantes, incluyendo el cabecilla, tras 18 allanamientos realizados en la colonia Las Brisas del municipio de San Pedro Ayampuc. Interceptan el camión repartidor, le piden los números de celular a los pilotos. Hay algunas otras ocasiones en donde les han entregado un celular. En esta ocasión es que le piden el número de celular a los pilotos. Obviamente el temor por la forma violenta en que actúan en contra de ellos, entregan su número de teléfono y llaman al piloto para coordinar el cobro ilegal, la cantidad, la forma, el lugar en donde van a hacer el cobro ilegal, y realizan la entrega del dinero mano a mano y luego va pues a los depósitos de los bancos del sistema. Solo de abril de 2015 a la fecha, los delincuentes obtuvieron más de 216,000 quetzales. Las capturas se dieron en las viviendas de quienes se presume eran los líderes de la banda. Telediario, información actual. Ahora le trasladamos información de Retaluleu, donde fueron detenidos los presuntos agresores de un mototaxi. 5 presuntos asaltantes e integrantes de la Mara 18 fueron capturados tras una persecución que realizaron elementos de la PNC de la subestación del municipio de La Cintal, Retaluleu. Los delincuentes momentos antes de ser capturados habían asaltado y acuchillado a un joven piloto de una mototaxi en el sector Nueva Esperanza de la aldea El Chau del referido municipio, informaron las autoridades policíacas. Los capturados fueron identificados como Miguel Víctor Ramírez, de 18 años, Luis Alberto Ramírez, de 18, Rocael Guzmán López, de 22, Cristóbal Delgado Gómez, de 18 y Yossi García Gómez, de 23, todos originarios de esa aldea. La víctima fue identificada como Luis Miguel Pérez Machán, de 23 años. Este se dedica a laborar como piloto de mototaxis. Andaba chambeando allá, en La Esperanza, pusieron enfrente de la moto, paré. ¿Mototaxi? Y cabal ellos aprovecharon cuando la parada, uno se me ahorcó y el otro intentó apuñalarme, pero con la misma me defendí. El rastreo de la PNC fue efectivo, ya que lograron coparlos a orillas del río Chau. Estos fueron trasladados hacia la subestación policial, donde quedaron en poder del juzgado competente. Los vecinos exigieron a las autoridades a que se implemente mayor control en la aldea para evitar esta clase de fechorías. Mientras tanto, el piloto herido fue remitido hacia el Hospital Nacional por socorristas, donde fue atendido por los médicos de turno. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Imagine usted que el precio de salvar su vida fuera perder su libertad. Ahí le tenemos información al respecto, ¿no es así, Andri? Es correcto, Vanessa, tenemos la información de esta mujer que salvó su vida, pero tuvo que matar a su esposo en defensa propia. En la siguiente nota le presentamos la historia de una mujer víctima de violencia intrafamiliar que fue condenada a 5 años de prisión conmutables. La mayoría de personas considera que el que comete un crimen debe ser castigado, pero algunos difieren cuando el hecho se da por defensa propia. El caso de Mónica Casco es uno de ellos. Ella mató a su esposo porque él la agredía constantemente y la última vez, por defenderse, lo mató. Intenté defenderme y defenderlos a ellos como pude, pero en realidad yo no en ningún momento me fijé en dónde lo herí ni nada. Quiero que dejara claro, ¿verdad?, que yo mi intención no fue esa, que yo solo quería defenderme. Pero para el tribunal, ella es responsable. Por la comisión del delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta, se le impone a la condenada Mónica Gabriela Castro Chacón
la pena de 5 años de prisión conmutables a razón de 10 quetzales por cada día. ¿Pero cómo pagará para su libertad? Se le estará brindando el apoyo como se ofreció durante el desarrollo de la audiencia para que ella pueda desempeñar un trabajo en nuestra organización. No se ha logrado erradicar la violencia, pero para evitar llegar a este hecho lamentable, una mujer que pasó 5 años en prisión y que logró superar esta etapa, nos dice. Bueno, chicas, sigan adelante, ¿verdad? No nos quedemos calladas. Guatemala tiene una de las tasas más altas de femicidio del mundo. Estadísticas mencionan que se dan 52,000 denuncias anuales en promedio por maltrato físico. Telediario, información actual. La violencia contra la mujer tiene preocupados a distintos sectores de la sociedad que hoy emitieron un pronunciamiento. En Guatemala, cada 12 horas es asesinada una mujer. Las estadísticas de violencia contra las féminas son alarmantes. Tan solo en 2015 se contabilizaron 763 asesinatos violentos, según datos divulgados por el Consejo Ecuménico Cristiano. En ese sentido, las iglesias aglutinadas en el Consejo y líderes religiosos de Suecia rechazaron las diversas expresiones de violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas e indicaron que acompañarán a la sociedad guatemalteca para que juntos se logre erradicar el flagelo. Todas las mujeres que en Guatemala han roto el silencio y han gritado clamando por verdad, memoria, justicia, es un gesto de clamor por la vida. Pese a que se cuentan con estadísticas, el ministro de Gobernación Francisco Rivas insiste en que los índices de violencia disminuyeron. La estadística que nosotros tenemos nos refleja una disminución. En este momento estamos en 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. Los religiosos sostienen que los cuerpos de las niñas y las mujeres han sido y siguen siendo el campo de batalla, el territorio de disputa del poder masculino, por lo que consideran que el silencio y la impunidad deben dejar de ser cómplices de esta violencia. En rechazo a ello y en reconocimiento a las víctimas de Sepulsarco, este viernes llevaron a cabo la oración por la vida de las mujeres. Telediario, información actual. La Policía Nacional Civil detuvo al supuesto violador de una niña de 10 años y es nuestro compañero Milton Jack quien tiene el reporte a través de nuestra unidad móvil. Buenas noches, Milton, adelante. Maciel, muy buenas noches. Un saludo muy especial para cada una de las personas que sintonizan Telediario a esta hora. Y es que la Policía Nacional Civil ha informado que en las últimas horas se ha realizado la captura del supuesto responsable de violar y dejar embarazada a una menor de 10 años. Esto en el departamento de Escuintla. Queremos informarles también que el implicado fue identificado como Edgar Quevedo Meléndez, de 48 años. La captura se ejecutó exactamente en la 17 Avenida Colonia Junapú, zona 5 de ese departamento. Es que la orden de captura fue girada desde el pasado 16 de marzo del presente año. Asimismo, según el reporte oficial, la menor de 10 años actualmente cruza el 7º mes de gestación. Continúan las investigaciones por parte tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil. Maciel, es la información a esta hora de la noche. Con este reporte regresamos contigo al set principal. Muy buenas noches para todos. Estaremos pendientes de más enlaces a través de la unidad móvil, pero pasamos ahora a otras noticias y le informamos que se realizó un seminario sobre seguridad donde discutieron acciones que deben ser tomadas para hacer frente a este problema. Incautaciones de precursores, droga, piratería, falsificación y contrabando, entre todo tipo de comercio ilícito, aumentan el tránsito en aduanas y puertos a nivel mundial. Aunque no precisan cifras, Naciones Unidas, a través de la Unidad del Crimen y Drogas, aseguran que los países deben tecnificarse y capacitar fuertemente su talento humano ante las amenazas del crimen organizado a través de sobornos y corrupción. Alrededor de América Latina, es que muchos países tienen leyes contra la corrupción y el soborno. Pero el primer problema es que no hacer cumplir con las leyes que existen. Los recursos para ayudar a los funcionarios públicos para reducir niveles de corrupción es limitado. Y lo que hemos visto en el Reino Unido es que es sumamente importante tener un enfoque, tener unas leyes que enfoquen en las empresas privadas.
porque el soborno viene a ambos lados. Esto fue parte de lo discutido en un seminario sobre seguridad portuaria, donde Guatemala no está adherida a un convenio con Naciones Unidas para el intercambio de información y alertas en controles de contenedores, donde ya operan 9 países. Con el superintendente vamos a generar una reunión con el canciller para que por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores nos indiquen cuál es el estatus de este convenio. No es un secreto a voces el hecho de la deficiencia que hay en las aduanas, pero parte de los compromisos que hay es en mejorar no solo el tema de tecnología, que era algo que mencionaba ayer, sino que también el tema de infraestructura y también las condiciones laborales. Telediario, información actual. Seguimos informándole esta noche aquí en Telediario. Varios analistas consideran que el Estado no tiene la capacidad de financiar la campaña de los partidos políticos, tal como se aprobó en el Congreso. Recordemos que ayer fueron aprobadas varias enmiendas a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Con 124 votos de diputados se establece la campaña electoral de igualdad en Guatemala, donde el Estado financie la mayoría de los gastos de propaganda de los partidos. Sin embargo, esta decisión del Congreso corre el riesgo de incumplirse debido a que se necesitará de unos 300 millones de quetzales para ello. No pudiera hacerlo, me parece que si vemos a un Estado fiscalmente incapaz de cubrir con esos gastos o muy alejado a poder saldar de manera adecuada un proceso electoral que resulta extremadamente caro, considerando incluso ahora algunas medidas que se han tomado, como es el caso del voto nulo. Otros consideran que el riesgo pasa por el propio Congreso, ya que cada 4 años el Tribunal Supremo Electoral deberá apelar a la voluntad de los diputados para que le den el presupuesto. Todo el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral siempre depende de la decisión del Congreso y depende también de la celeridad con que el Ministerio de Finanzas otorgue los fondos. Entonces, realmente eso siempre existe, esa aparente falta de autonomía siempre existe y es algo con lo cual se va a tener que lidiar en su momento. Sin embargo, el Congreso no reforzó las sanciones que puede imponer el tribunal para quien incumpla la ley, lo que se agrega como riesgo. De nada serviría en cualquier caso que le dieran todos los recursos al tribunal si no le dan la capacidad y de sanción. Siguen jugando a la política corrupta y tradicional que siempre ha existido a nivel de partidos políticos, pues de los que manejan y los que dirigen el Congreso, lamentablemente. En las últimas elecciones participaron 18 partidos políticos, cada uno podría gastar como máximo 52.4 millones de quetzales, que al final se logró registrar un gasto total de unos 320 millones de quetzales. Telediario, información actual. Nuevas licitaciones para adquisición de equipos tecnológicos en aduanas, como la implementación de marchamos electrónicos, entre otros, saldrá a licitación en las próximas semanas. Esto lo confirma el superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano. El funcionario aseguró estas son parte de las primeras acciones para mejorar los controles en las aduanas, además de ser un requisito internacional como mecanismos de transparencia mundial y combate al terrorismo y crimen organizado. Por medio de una gerencia de asuntos internos, las nuevas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria buscan hacer cambios en la institución. Se le está presentando al directorio un proyecto de la creación de una gerencia de asuntos internos, digamos, o de investigaciones a lo interno de la SAT. Es algo que el directorio está deseoso de aprobar y que pues ya se ha discutido en algunas sesiones cómo se podría aprobar. Solo estamos viendo temas financieros y temas de apoyos, inclusive externos, de instituciones que nos puedan fortalecer en lo que es la investigación criminal a lo interno de la institución. Eso para nosotros es un paso fundamental que tenemos que dar para poder empezar a localizar algunas estructuras que sabemos que lamentablemente siguen operando dentro de la SAT. Mientras tanto, el superintendente de Administración Tributaria descartó una amnistía fiscal por considerar que mermaría la recaudación. Yo debo ser enfático en una situación y lo digo porque he hablado con el señor presidente y he hablado con el ministro de Finanzas. No va a haber amnistía tributaria. No va a haber amnistía tributaria. Debo ser muy enfático en esa situación y no se está pensando, no es algo que se esté tan siquiera considerando en estas alturas y en realidad creemos que en este momento sería pues
más que beneficioso, vendría a ser pues un proyecto que nos mermaría la recaudación tributaria. ¿Por qué razón, superintendente? Pues no es secreto para nadie que hay grandes casos que están saliendo a la luz pública de grandes contribuyentes que han defraudado de alguna forma al Estado, y sacar una amnistía tributaria en este momento puede ser considerado como una forma de beneficiar a estos contribuyentes. Estamos de vuelta con más información. Un tribunal tendrá la última palabra y decidirá si los medios de comunicación cubren el juicio por genocidio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Al oponerse por la decisión del Tribunal de Alto Impacto B, que decidió dejar fuera a los medios de comunicación del juicio contra Ríos Montt y José Rodríguez, pero ha permitido mantener dentro a los observadores internacionales, la Sala de Mayor Riesgo resuelve amparar de forma provisional al abogado del general retirado Luis Rosales. La autoridad recurrida, en este caso el Tribunal de Mayor Riesgo B, determine si va a realizar la audiencia correspondiente a puerta cerrada o si la misma va a ser pública. Se determinó que Ríos Montt llevaría un proceso especial por detectársele demencia senil. Además, el debate oral y público continuará este próximo lunes. Una de las posibilidades es que se celebre durante una semana en Nevaskiché para escuchar a los testigos del caso, ya que por su edad avanzada no pueden viajar a la capital y la videoconferencia a veces crea problemas en el audio. Al momento, los demás debates que lleva a cargo este tribunal han permanecido estancados. Esto debido a que la Corte Suprema de Justicia no ha nombrado a los dos suplentes que estarían con la jueza Janet Valdés para poder llevar a cabo otros juicios. Telediario, información actual. Por aparte, el presidente Jimmy Morales realizó este viernes una visita a Jutiapa, específicamente al Hospital Nacional y también a una escuela ubicada en una aldea del lugar. Presidente de la Nación, Jimmy Morales, visitó la cabecera departamental de Jutiapa para verificar las condiciones en que se encuentra el Hospital Nacional. Asimismo, ingresó a las salas y conversó con pacientes y médicos a quienes les manifestó que atenderá las peticiones para mejorar las condiciones de salud a pacientes. Yo he ido a Guatemala, aquí hay unas enfermeras, señor presidente, que no están aptas para este puesto, para lidiar con pacientes. Debían de ser bien pagadas y bien evaluadas, porque hay quien entra por esto, y por eso Guatemala no mejora. El presidente, sin embargo, recalcó que no se ha decretado un estado de emergencia en salud aun cuando se necesita. Pero lo primero es rescatar lo que más urge. Si un paciente no tiene su medicina, se nos puede morir aquí en el hospital. No tenemos varitas mágicas para hacer que las cosas sucedan de la noche a la mañana, pero está la población, están los medios de comunicación y entre todos vamos a tratar de hacer que las cosas funcionen. ¿Me parece? En su visita también viajó a la aldea San José Buenavista del municipio de Jutiapa para la entrega de 100 escritorios en la escuela oficial de este lugar. Reportó Mirna Ramos, Telediario Información Actual. A continuación le presentamos las 3 de Telediario. Fuerzas de seguridad toman San Pedro Ayampuc y desarticulan estructura de extorsionistas. Peligro latente en carreteras. Nuevamente transporte extraurbano protagoniza accidente de tránsito. Últimas reformas a ley electoral cuestionadas por analistas. Ven falta de recursos y voluntad para cumplimiento. Y es así como nosotros llegamos al final de nuestra emisión, como siempre agradeciendo su preferencia y deseándole un excelente fin de semana. Feliz noche, Andri, Vanessa. Feliz noche, Maciel. Y yo me quedo con las imágenes del perro, el perro pianista. Qué fantástico, ¿no? Conozco perros que hacen otras cosas, pero piano no había visto tocar. Es hermosísimo. Es fantástico. Feliz fin de semana. Que descanse. Buenas noches. Mira que...